¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Pues los personajes ligados o vinculados a Grupo Salinas continúan dando de qué hablar por su clasismo, por su actitud caciquil, por su actitud racista, discriminadora, malinchista incluso, pero que intentan disfrazar siempre de una meritocracia, de aspiracionismo, de combate a la corrupción, de una plena intención de desarrollo de todos y cada uno de los integrantes de esta sociedad. Un discurso que se lo compran muchas personas, muchas personas. Un discurso que incluso refleja el pensamiento de muchos de los seguidores de cada uno de los integrantes de Grupo Salinas, quienes se ubican precisamente en esa pequeña burbuja que representa la ultraderecha, pero esa ultraderecha muy trompista, una ultraderecha sin filtro, es decir, ni siquiera tienen personalidad propia en realidad. Ni siquiera son ellos los líderes de ese movimiento, son simples empleados de Donald Trump, o ni siquiera podremos llamarlos empleados porque me imagino, ¿no?, que no reciben un salario de Trump, me lo quiero imaginar. Pero lo que es un hecho es que son sus corifeos, lo que es un hecho es que son pues son sus mayordomos, digámoslo de esa manera, ideológicos, quienes intentan mantener un discurso que cada día en México afortunadamente se contradice más, cada día en México se reta más y cada día en México da más vergüenza pertenecer a él, aunque haya quienes no lo quieren ver. Esto se lo digo por dos temas. Uno de ellos incluso lo abordábamos el pasado viernes a raíz de una columna de Sergio Sarmiento, en donde él supuestamente quiere denunciar la corrupción, ¿no?, que impera en cuanto a los negocios, por ejemplo, ¿no? A los negocios fijos, semifijos y demás. Pero la titula de manera sumamente desafortunada como Iztapalapización, así, tal cual la columna. Y hace referencia a lo que pasa en Avenida Reforma, diciendo que la iztapalapización de Reforma pues era algo verdaderamente lamentable. Por supuesto que él en su serie de argumentos pues asegura que la crítica es a la corrupción en torno a la venta de espacios públicos sin que el dinero entre al erario. Pero la realidad es que la frase que utiliza para hacer una referencia a este tema es clasista. Es una frase totalmente cargada de desprecio, un desprecio a los sectores populares. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a Iztapalapa como un símbolo de algo que está mal, como un símbolo de decadencia, y a Reforma como algo elegante, ¿no? Simplemente Sarmiento reproduce esta dicotomía, ¿no?, profundamente desigual, que se ha venido discutiendo y debatiendo durante mucho tiempo y que el maestro Luis Enrique Sánchez define entre lo valioso y lo vulgar, ¿no? Lo que merece la ciudad, dice el maestro, y lo que debe ser relegado a la periferia. Y es una postura muy de los integrantes de Televisión Azteca. Yo recuerdo que cuando llega al poder Andrés Manuel López Obrador y comienza a hablar de una prensa fifí, Sarmiento, junto con otros integrantes de su equipo en esa época en radio, junto con otros conductores en otros espacios, Héctor de Mauleón, Jorge Fernández Menéndez, Azucena Uresti y muchos más, se compraron esas playeritas que decían prensa fifí, haciendo alusión, por supuesto, al comentario del presidente y como queriendo posicionarse en ese lado crítico o en ese lado independiente, dicen ellos, del sistema, cuando toda la vida ellos han sido personeros del sistema, en realidad. Siempre han sido defensores de la libre empresa, de esa empresa que acaba con los derechos de las mayorías, de esa empresa que profundiza la desigualdad en todos los sentidos, de esa empresa excluyente hacia las personas de diversos estratos sociales que no pertenecen al suyo. Y lo que le molesta a ese tipo de prensa que orgullosamente se decía fifí y después ya no aguantó vara, porque después ya andaban llorando de que López Obrador los estigmatizó y que López Obrador los persiguió y que López Obrador les hizo mucho daño, ¿no? En realidad, lo que más le molesta es que cambie la ideología de la Ciudad de México, que cambie la ideología de la política o de la ciudadanía,
que de repente el obrero se dé cuenta que tiene el mismo valor su voto que el de Carlos Slim en una urna, que de repente se le cobren los impuestos como se nos cobra a todos a un Ricardo Salinas Pliego, que de repente te digan a ti, Sergio Sarmiento, que no eres la persona más inteligente de este planeta y que eres una persona clasista en en toda la extensión de la palabra. ¿No? Porque a final de cuentas lo que le molesta a este sector de la prensa, incluyendo a De Mauleón, incluyendo a Gómez Leiva, incluyendo a muchos otros, incluso ni siquiera ya a solamente estos líderes de opinión, que fueron líderes de opinión en su momento y que son para un sector de la población, sino a los que venían abajo, ¿no? A sus coconductores y demás, quienes por lo regular también hacían referencia, o compañeros de espacio o de empresa, y que hacían referencia también desde los micrófonos a ese ofensivo aspiracionismo en donde de verdad se sentían y se creían más que los demás. Yo se lo puedo decir, yo vi a varios compañeros y compañeras durante años ver por encima del hombro a las personas que hacían la limpieza, por ejemplo, en la empresa donde tuve el honor de trabajar y las posturas de ellos en torno a hacerlos menos o a tacharlos de ignorantes o a hablar con desprecio de las zonas en donde habitaban y desde donde venían. Es decir, sí se germinó en una generación de comunicadores ese clasismo tan ofensivo y esa molestia a la inclusión, porque cuando tú incluías a las personas en un escenario de igualdad, ya no les gustaba, las querían incluir en un escenario del favor. No le estamos haciendo el favor de que sean parte de nosotros, pero cuando ya la incluías en el plano de igualdad, entonces ya mostraban incomodidad incluso de departir en una misma mesa o de partir incluso en una misma área. Pero eso te lo topas, insisto, con la gente de Azteca es muy normal ver y escuchar a sus conductores hablar de esa forma, de lo popular, hablar de esa forma de de los representantes populares, de la ciudadanía, de los barrios, aun y cuando de repente quieren dar esa cara de, de suavidad o esa cara de respeto, la realidad es que la gran mayoría, porque no se puede generalizar, hay gente muy valiosa, gente muy talentosa, gente muy humana, pero me refiero a los cachuchones, me refiero a sus cachuchones, a los que representan realmente la línea editorial del patrón y que la replican sin ningún tipo de consideración. Y esto me recordó a lo que me dijo Fernando Rivera Calderón en una entrevista que ustedes ya pueden ver aquí en nuestro canal, en donde decía, ellos se hablan entre sí, es decir, están en una especie de club de Toby, en donde ellos se hablan, ¿no? En su burbuja, en su círculo. Y es cierto, cuando yo en Twitter critiqué, porque de entrada hay quien apoyó a Sarmiento, pues Javier Lozano, por ejemplo, un tipo profundamente clasista, racista, que va todos los días a Típicalo cuando vaya a decir barbaridad y media, Salinas Pliego, por supuesto, ¿no? En todos los sentidos, queriendo disfrazar el concepto, insisto, con el tema de la, este, de la corrupción, cuando lo que les molesta es que tengan que salir de su edificio de Reforma 222 y se topen de repente con un puesto ambulante. ¿Qué hace ahí un puesto ambulante? ¿Cómo se atreven a tener un puesto atendido por morenos y que te venda tacos de chorizo? Eso es imposible en esta avenida Reforma, que fue parte esencial donde la recorrió Maximiliano feliz de la vida, con esa mirada penetrante, sus ojos azules, ese hombre de más de 1,80 de estatura, casi 1,90 y tantos de estatura, blanco, el barbado rubio, ese sí nos representa ahí en Reforma, dirían varios de estos personajes, pero un tipo ahí que está vendiendo sus gorditas, pues ¿cómo se atreve? En pocas palabras. Y ojo, no estoy hablando que no haya un problema de corrupción en el tema en el término de la informalidad, pero ese es otro tema. Y no se aborda como lo abordó Sarmiento. Pero a lo que voy es eso, se hablan entre ellos. En el tuit en donde nosotros respondimos a Sergio Sarmiento, ¿sabe usted la cantidad de gente? Y yo le reitero, yo realmente no me meto a ver los comentarios, pero un amigo me lo hizo saber y pues entré a ver dos que tres, no, hombre, la cantidad de despropósitos de la gente clasista que se defiende con comentarios clasistas para decir que no es clasista es maravilloso. Por supuesto no les vas a contestar porque muchos son bots y otros pues son personas que con todo el respeto que merecen pues no tiene uno por qué perder el tiempo cuando no logran tener un cierto nivel de comprensión. Entonces no hay sentido del debate en realidad y menos cuando se cae en lo burdo de las agresiones verbales, ¿no? Entonces, por eso no, pero sí sirve de referencia para este comentario en torno a que hay mucha gente que todavía piensa así, o al menos hay mucha gente ruidosa que piensa así. Y esto me lleva y me brinca al siguiente punto de esta charla con ustedes dominguera.
Salinas Pliego, van a decir, ¿verdad? Salinas Pliego lanza un tuit en donde dice, si usted pudiera, ¿se iría a vivir a Estados Unidos o se quedaría a vivir en México? Todos sabemos, y quien no lo sabe, pues está haciendo como tío Lolo, que las encuestas que hacemos en nuestros diferentes espacios, sea en nuestro canal de YouTube, sea en X, sea en Instagram, sea en Facebook, van a responder al perfil de nuestros seguidores. Por lo tanto, no son representativas más que lo que piensa nuestra audiencia. Su servidor incluso gusta de subir encuestas en nuestros canales de YouTube, pero para conocer la opinión precisamente de la gente que los integra o de nuevas personas que les llegue la notificación y quieran participar en ese sentido. Pero por supuesto, y por eso abres las distintas ventanas para el debate, la opinión y demás. Pero yo no puedo decirles, como 20,000 personas en mi cuenta de X están a favor de tal opinión, esa es la realidad. No, es una opinión referente a mis seguidores en la cuenta que tiene un perfil ideológico y un perfil de cierta visión del país. Esa es la realidad de las cosas. Pero a mí lo que me encanta es cómo Salinas Pliego, junto con otros personajes a través de estos años, Pedro Ferriz, Guadalupe Loaesa, Vicente Fox, Marta Sagún, y muchos más. Me parece que por ahí algunos comunicadores, pero no quiero nombrarlos porque no recuerdo si lo dijeron o no como tal. eh, Constantemente hablan de que se van de México, ¿no? De que preferirían vivir en otro país, que no quieren estar en este país donde les cobran los impuestos a los magnates, que no quieren estar en este país en donde permiten las quesadillas en Avenida Reforma, en donde no quieren estar en este país en donde hubo un moreno en la presidencia de la República, que ni siquiera hablaba bien con las heces, que no quieren estar en este país en donde hay una mujer que es doctora, habla inglés, ganadora del premio Nobel, pero no ve por los ricos, güey. Está fuera de lugar la señora, dicen estos personajes. Entonces, no quieren estar en este país. Y por lo tanto, desean estar en otro lado, desean irse a Estados Unidos, a ese país maravilloso que necesita pagar para que el imperio se mantenga, ese país maravilloso lleno de gente enferma con problemas de adicción, tiroteos todos los días, un gobierno autoritario represor, un país totalmente hipócrita donde la libertad de expresión es una falacia. Pues ese país es el que a ellos les gusta, la ultraderecha, porque es gobernado por la ultraderecha. Pero la gran cosa es que ninguno de los que dice que se va, se van. Siguen aquí. Todos han dicho, si gana este me voy. Los de Atypical dijeron, si gana Sheinbaum me voy. Aquí siguen y quejándose de lo que no les alcanza para mantener su canal de YouTube. Pedro Ferriz dijo, si gana López Obrador me largo. Y ahí sigue López Ferriz. Salinas Pliego sigue aquí. Guadalupe Loaesa jamás se fue. Entonces, sinceramente, yo les haría una sugerencia. Yo sé que yo no soy nadie para hacerle sugerencia a personajes de tanta locuacidad y perversidad intelectual. Pero pero, híjole, pues sería bueno que se fueran. Digo, no porque uno los corra, ni mucho menos. Pero recuerdo la canción de los prisioneros que decía, ¿por qué no se van del país, ¿no? Porque este país no los merece. Porque este país de verdad no les da el lugar que ustedes tienen. Porque este país no sabe valorar las aportaciones tan magnánimas de empresarios como Larrea o Salinas Pliego. No sabe valorar a esos hombres blancos quienes nos quieren ayudar a entender mejor la realidad que vivimos. No sabe valorar precisamente esa clase política que no entendemos, cómo no aplaudimos los constantes saqueos y expoliaciones que han hecho, no sabemos valorar ese grupo que habla perfectamente bien cuanto idioma se le pone enfrente, pero que no logra comprender siquiera conceptos tan básicos como el clasismo. eh, no los sabemos valorar. No, no, de verdad no los merecemos. Entonces, no es que uno los quiera aquí, o sea, por mí hagan lo que quieran, pero para su propia salud mental sería maravilloso que cruzaran la frontera y de verdad se fueran a divertir allá, estuvieran felices de aquel lado, porque la verdad es que nadie de este lado los va a extrañar, esa es la verdad de las cosas, ¿no? Y dudo mucho que ustedes se vayan, en realidad se van a quedar porque quieren seguir como cuchillito de palo.
porque además aquí están sus intereses, porque además de una u otra manera ustedes siguen sintiéndose dueños de este país y no quieren dejar el lugar de la batalla. Otros porque no pueden ni siquiera irse, se quejan y se quedan y se quejan, pero ni siquiera tienen la capacidad para moverse. Y no lo digo de manera burlona ni ofensiva, simplemente de manera descriptiva. Es como aquel que dice, si gana López Obrador, no, si ganaba Sheinbaum nos van a quitar la casa y vive en la casa de sus papás, ¿no? O está rentando, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos van a quitar muchísimas de las cosas que conseguimos en tantos años y eres un asalariado defensor de millonarios, o sea, ¿no? A eso me refiero también. Yo lo que les diría es que de verdad, si la oposición quiere dar ese brinco, pues tiene que salir de su burbuja y tal vez eso sea lo más traumático, que todos estos personajes ya no lo logran, ya no alcanzan a comprender. Salinas Pliego intenta ubicarse como ese líder para sacar a ese mexicano clasista, aspiracionista, ultraderechoso, que considera que existe y que está ahí, y que sin duda lo hay, y que sin duda son millones, esa es la realidad. Por eso a Salinas Pliego sí lo ubico como un personaje de peligro, pero el resto, sinceramente, me parece que son plumas ya que cada día se desgastan mucho más y que hoy por hoy solamente dependen, y eso hay que decirlo claramente, dependen del favor de su patrón, en pocas palabras. Dependen de seguir limpiando las botas de ese patrón, porque de otra manera, en ningún otro lado, sinceramente, cabrían ya por el enorme descrédito que han alcanzado y no por culpa de la mañanera. Pulgares arriba, si les gustó el video, quédense con nosotros, por supuesto, ya lo saben. Ahorita en el canal Nepo Baby tenemos un poquito la generación de contenidos hoy. Nos vamos al otro canal ya. A las 5 de la tarde estará Sosimo Camacho. A las 6:30 Luis Guillermo Hernández con las charlas. A las 20:30 los perfiles con Josefa Galván. Y a las 21:30 Trotamundos Político con Fabrizio Loruso. Espero que hayan disfrutado aquí en nuestro canal ya las notas de Brenda Mata. Ya estuvieron al aire hablando de la brujería, así como también de cómo vamos a votar el próximo 1 de junio. De verdad, compartan esa nota de Brenda, es muy interesante, da muchos datos y demás. Y también el primer comentario que hicimos sobre el tema de China y los prejuicios lanzados por Estados Unidos. Yo les agradezco de verdad el favor de su atención y nos vemos el día de mañana. Ya lo sabe, en este canal, en el canal de las entrevistas, con 2 charlas regularmente subimos todos los días y en nuestro canal madre con nuestro en vivo a las 11 de la mañana, a las 3:30, 10 minutos de análisis, 20:30, 21:30, 22:30 más contenido. Yo como siempre les agradezco el favor de su atención y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer.